Puedes sentarte, iglesia. Y le vas a decir al que tienes a tu lado izquierdo. Primero, ¿saben cuál es la mano izquierda o no? A su izquierda le vas a decir: si te dejas, Él cuidará de ti. Y dile a los que está al otro lado, dile: si te dejas, Él cuidará de ti. Y quiero que vamos a un pasaje para iniciar en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ojo, Segunda de Timoteo. Vamos a verlo en traducción viviente. Están atentos a las pantallas, a la pantalla o a las pantallas. Bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y algo muy impresionante que quiero que tengamos en cuenta, iglesia. Quiero que tengas presente y vamos a leer este texto porque esta semana yo hablaba y hace días venía hablando con el Señor, así como cuando uno habla con el Señor. ¿Ustedes hablan con el Señor? Y yo le decía: Señor, y él me hablaba acerca de esta cita. Y vamos a leerla primero. Y dice: ¿toda qué? Toda la escritura, o sea, toda la Biblia es, en NTV, toda la escritura es inspirada por Dios y es que útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿En dónde? En nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Déjale ahí ese versículo y quiero que lo leas ahí otra vez. Léelo ahí con tus propios ojitos, con tu propia voz ahí en tu corazón, y medita en ese versículo. Y puedes tener presente que toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que fue enviado desde los tiempos de Adán, de los tiempos de Noé, de los tiempos de todos los profetas. Y la Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. Fue escrito por 66 hombres diferentes, aunque algunos repitieron algunos libros, pero realmente hay un solo autor. ¿Y cómo se llama ese autor? El Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Entonces la palabra, lo que leemos ahí, como dice, está inspirada y es útil para enseñarnos lo que es que verdad. En la palabra está la verdad. No está en el consejo del amigo, del vecino, del tío, del primo, en el libro de filosofía, de psicología. No, está en donde, en la palabra de Dios. Y dice: para hacernos ver lo que está mal. Por eso cuando usted viene a la iglesia muchas veces, y es la idea, salimos regañados. Porque es que la palabra no es solo para darnos golpes, no es solo para darnos espaldarazos. Alguien decía que un golpecito en la espalda está cerca de una patada en el trasero, pero hace más efecto la de la espalda. Pero Dios necesita hablarnos y corregirnos. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted venir preparado, y ojalá no venga con pantalón doble para que le duela el correazo. ¿Sabes por qué Él viene a corregirnos? ¿Quién quiere ser corregido? ¿Quién quiere enderezar su camino? Y dice entonces que es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Para eso está la palabra. No solo para buscar, ay, qué cosas lindas dice la palabra, qué promesas, qué cosas tan maravillosas, amén, aleluya. No solo buscando promesas, sino buscando la corrección que Dios tiene. ¿Para quién? Para mi vida. Y dice: nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacerlo correcto. Y a veces cuando escuchamos que la Biblia, que la palabra nos reprende o nos corrige, ay, qué pereza. No, ir allá para que le echen a uno cantaleta, para que le digan que hay que corregir.
¿En qué estamos? ¿En el camino a dónde? A la salvación. Es un regalo que ya nos han dado, pero es un anticipo y debemos cuidar de esa salvación, ¿o no? Para poder reclamarla en el momento que nos llame el Señor o en el momento que Él decida venir por su iglesia. Entonces lo que quiero decirte es algo, y es que el Señor me hablaba a mi corazón y me ponía, habla, y me dio la instrucción. Yo la recibí y me decía: vas a hablar de los patriarcas. Y saben, al principio yo hasta me puse como rebelde. Decía, los patriarcas, pues que ya hemos hablado de Noé, ya hemos hablado de Moisés, ya hemos hablado de Jonás. ¿Uno de qué más habla? Pero el Señor seguía diciendo, me seguía hablando a mi corazón y me decía: debes hablar de los patriarcas. Y el Señor me decía: si yo inspiré la palabra y yo la inscribí renglón a renglón, es porque en cada texto escrito tengo una maravillosa y grande enseñanza y revelación para cada uno de ustedes. Y saben, muchas veces pasamos de largo por la palabra, muchas veces pasamos como corriendo y solo vemos aquellos aspectos que tal vez nos gustan, nos favorecen, aquellos aspectos que nos agradan, ¿cierto? Pero cuando está hablando la palabra mucho acerca de pecado, de cambio de cosas, como que, bueno, vamos a ver si la historia que sigue está mejor. Y entonces, quiero que tengamos esto en mente y volvamos, porque vamos a continuar con la historia que veníamos hablando. ¿De quién? De Abraham. ¿Qué había pasado la vez pasada? ¿Se destruyó a quién? Ahí mejoró. Se destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había en el pueblo, ¿cierto? El ángel de Jehová y los otros dos ángeles habían visitado, recuerdan, a Sara y a Abraham, y le habían dicho: Sara, en un año vamos a volver y tú estarás, ¿qué? No, ya tendrás un bebé en tus brazos dentro de un año, porque el embarazo no dura 12 meses, dura 9, ¿cierto? Y entonces, conectémonos aquí, no se pierda. Entonces había pasado la promesa, había pasado luego la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y Dios siempre dirigió la vida de Abraham. Siempre le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y en ese momento Dios les mostró que debían seguir viajando hacia el sur. Y vamos a Génesis 20 para que continuemos ahí en la historia. Y dice, que nos vamos conectando porque Dios tiene hoy cosas muy lindas también para enseñar. ¿Alguien quiere recibir hoy del Señor? Bueno, y quiero que recordemos, antes de empezar ahí, entonces había una promesa que le habían dado ¿a quién? A Abraham y a Sara, de que el próximo año iba a tener su hijo, un hijo propio de los dos, el hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba? ¿O se iba a llamar en ese momento? Isaac. Y quiero que vamos un momento hablando de promesas a 2 de Corintios, sin perder Génesis 20, que ahora vamos a seguir allí. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, pero en una imagen que les envié, por favor. Una imagencita que tenemos ahí en audiovisuales. Está en Reina Valera. Y está en azulito. ¿Sí? ¿Ya? Parece que sí. Y dice: porque todas, ojo, todas las ¿qué? Las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es un versículo que hemos escuchado muy mal leído y muchas veces muy mal interpretado. Porque la gente dice: no, es que Dios me prometió la casa, el carro y la beca, y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Lo ha escuchado? Es un error leerlo de esta manera. Y volvámoslo a leer, porque dice: las promesas de Dios son en Él, sí. ¿Quién es Él? En Jesús.
Todas las promesas de la palabra creada de Génesis se han ido cumpliendo y se cumplieron ¿en quién? En Jesús. Por eso dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, si usted de pronto en su corazón usaba ese versículo para apoyar en cualquier idea que le llegaba a la cabeza y declarar que es que las promesas de Dios son en el sí, en el amén, ¿estábamos equivocados? Estábamos equivocados, porque las promesas fueron cumplidas en Cristo mediante su nacimiento, su muerte y su resurrección. Entonces, las promesas que habían sido dadas a quién, a Abraham, a Sara, se cumplieron en quién, en Jesús, porque Él prometió y dijo, te bendeciré y te haré grande y tendrás tu descendencia. Y esa descendencia estaba hablando literalmente de Jesús. Entonces, para poder entrar en materia y poder entender esa parte, tenemos que entonces la palabra fue inspirada ¿por quién? Toda por el Espíritu Santo, de que las promesas se cumplieron en Él, en Jesús, que viene a hacer el cumplimiento. Y ellos siguieron entonces viajando hacia el sur. Vamos al 20, capítulo 20, versículo 1. Volvemos a retomar ahí Génesis. Y dice entonces, versículo número 1 del capítulo 20, nueva traducción viviente. Dice, Abraham se trasladó, ¿hacia dónde? Hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta ¿dónde? Gerar, que era una ciudad. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech, que era el rey de ¿dónde? De Gerar, la ciudad donde habían llegado. El rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Es decir, él vio a Sara, que Sara era bien hermosa, y dice que presentó a su esposa Sara diciendo, no dijo, ella es mi esposa, ¿cómo dijo? Ella es mi hermana. ¿Estaba mintiendo Abraham? No, no estaba mintiendo. Y aún detrás de eso, impresionante la enseñanza que Dios nos da en este tiempo. Entonces, aprendiendo de Abraham, Abraham seguía la instrucción de Dios, siguió hacia el sur, siguió hasta esta ciudad. Y en ese momento se encuentra con una dificultad, ¿cierto que sí? Abraham iba con su esposa, una mujer muy hermosa, lo narra la Biblia, y el rey se enamoró de Sara. La vio y dijo, no, esta es su hermano, listo. Entonces me la traen para el palacio porque va a ser una de mis esposas. Pero Dios ya había dado una promesa o no había dado una promesa. No era que Sara iba a concebir del rey Abimelech, sino que Sara iba a concebir ¿de quién? De Abraham. Y la presenta como su hermana. Vamos un poquito atrás a Génesis 12, capítulo 12, versículos 10 al 13. Y vamos a ver por qué pasó eso en ese tiempo y ponernos un poco en contexto cuando él presenta a Sara como su hermana. Dice Génesis 12, versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender ¿a dónde? A Egipto, donde vivió como extranjero. Y al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, en ese tiempo todavía no se había cambiado el nombre, Dios no se lo había cambiado. Dice, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. ¿Sabe cuántos años tenía en ese momento Sara? Tenía 65 años y era una mujer hermosa. ¿Saben cuánto vivió Sara? 127 años. Digámoslo así, estaba en la mitad de su vida. Hoy en día el promedio de vida está en ¿cuánto? Como en 80 años, ¿cierto? Entonces si usted está en 40, está más o menos en la mitad de la vida, así como nosotros, ¿cierto? En la mitad de la vida. Pero era una mujer
hermosa, una mujer que aparte de ser hermosa físicamente, la presencia de Dios en ella era algo especial. ¿Sabes? Porque tú y yo somos hijos espirituales ¿de quién? De Abraham y de Sara. Ya no somos hijos de Eva, porque somos hijos de verdad en la fe. ¿De quién? De Abraham y de Sara. Entonces le dice, volvemos ahí al versículo 11, al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dice a su esposa Sarai, mira, tú eres muy hermosa. 12, cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos, ¿qué? Tomarla. Él sabía que estaba andando entre pueblos que eran malvados. Si no, ya venía ¿de dónde? De Sodoma y Gomorra. Y venían a los pueblos, a los cananeos, que muchos de ellos eran malvados. Y si un rey o un hombre se enamoraba o le gustaba la mujer de otro, ellos no creían hasta el momento en el mismo Dios de Abraham. Ellos decían, ese es el esposo, hay que quebrarlo. Y me traen la muchacha. Así era. En esos pueblos funcionaba de esa manera. Y entonces Abraham, obviamente con la autorización del Señor, le dijo, debes presentarte como mi hermana. Y de hecho era su hermana. Ahora lo vamos a ver. Y dice entonces en el 13, así que por favor, 13, diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Claro, es mejor tratar al cuñado que al rival, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, Abraham era presentado como si fuera simplemente el hermano, el cuñado, y era algo que permitía poder protegerse ambos, porque sabían que Dios les había encomendado una misión, y de cierta manera había una prudencia frente a la promesa que Dios les había dado. Entonces, Sara, cuando pasó lo de Egipto, en el capítulo 12, ¿tenía cuántos años? 65. Y mire cómo son de hermosas aquí las de 65. Son hermosas. Dios hizo a cada una especial. ¿O no? ¿Usted no se siente hermosa? Es una creación única de Dios. Y cuando pasó lo de Génesis 20, ¿cuántos años tenía Sara? Le faltaba un año para nacer a Isaac. Y nació a los 90. ¿Cuántos años tenía en ese momento? 89 años. Y aún era una mujer hermosa. Una mujer que el mismo rey de Abimelech dijo, no, tráiganmela para mi palacio porque quiero que sea parte de mi arenero. Porque tenían arene, ¿cierto? Pero eso era como un arenero realmente, de la cantidad de mujeres que se llevaban para sí. Y yo quiero hablarte, iglesia, en este punto, en este versículo 2 que el Señor me hablaba. Volvamos al 20, por favor. Génesis capítulo 20, para que no nos perdamos. ¿Estamos ubicados todos en el momento? Entonces dice, volvamos al versículo 2 y le dice, entonces Abraham presentó a su esposa Sara, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él, ante su palacio. Pero hay algo muy importante, y es que cuando Dios tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros, nadie puede estorbarle a los planes de Dios. Mire, muchas veces tú y yo, porque nos volvemos indisciplinados, porque nos volvemos negligentes, rebeldes, lo único que hacemos es ponerle más tiempo y más dolor a un proceso que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Pero que lo hace, lo hace. Usted verá si con las tripas arrastrando, por decirlo así, no se me asusten allá atrás de cámaras, o si lo haces obedeciendo y poniendo la voluntad de Dios por delante. Porque Dios siempre que tiene un plan con nosotros y un propósito, nadie puede estorbar. Job 42:2, sin perder Génesis 20, vamos a Job 42:2. Y vamos a ver que la palabra es verdad y que la palabra nos enseña. Creo que ese también estaba en imagencita, por favor, regálenme la imagen, la amarillita. Ya está. Y dice, sé que tú puedes, mira lo que dice, le decía Job al Señor, y vas a leerlo, léelo ahí.
No te distraigas, porfa, iglesia. No te desconectes, para que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón hoy. Y dice, sé que tú puedes hacer, ¿qué? Lo que quieras, Señor. Y sé y que no se puede detener ninguno de tus planes. O sea que si Dios tiene un plan con usted, ya estamos embalados, pues de la buena manera. ¿Por qué? Porque Él lo va a cumplir como sea. Solo que nosotros somos los que le damos más larga o más dolor a las situaciones. Pero a Dios nadie se le atraviesa en los planes que Él ha decidido tener con nosotros. ¿Quién lo cree? Usted es el que muchas veces, o nosotros, nos demoramos más de la cuenta para que Dios nos lleve al lugar donde Él quiere llevarnos. Y vamos a sufrir, vamos a pasar más tiempo. Es como la tierra prometida, se demoraban 40 días, pero por la rebeldía se demoraron ¿cuánto? 40 años. Y muchas veces nosotros vivimos y tenemos que experimentar eso mismo. Vamos al versículo 3 de Génesis 20, volvamos a conectarnos ahí, estamos igual yendo y viniendo, pero el Señor está enseñando. Versículo 3 dice, esa noche, como ya había una promesa, ¿para quién? Para Abraham y para Sara. Y aunque Abimelech se quería robar a Sara, ¿usted cree que Dios iba a cambiar de planes? No iba a cambiar de planes. Y dice en el 3, dice lo que pasó. Entonces, esa noche ¿Dios qué? Se le apareció ¿a quién? A Abimelech en un sueño. Y dijo, eres hombre muerto. Imagina que Dios se le aparezca a uno en sueños y le diga, mira, eres hombre muerto. Y le dijo, eres hombre muerto porque esa mujer que has tomado ya está casada. Yo sé que en esta iglesia ya a estas alturas nadie está metido con una mujer casada. Pero si lo estás muerto. Y hay que arrepentirse y hay que revolver al camino. Porque dice, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado, ¿es qué? Es una mujer casada. Y eso se llama, en los términos bíblicos, adulterio. Y si tomas a una mujer soltera, sin casarte, ¿se llama cómo? Fornicación. Y quiero que aunque ese pecado era grave, muy grave, el que iba a cometer Abimelech, a veces uno dice, no, pero es que yo no soy casado, o las solteras o los solteros, no, es que nosotros no estamos casados, no pasa nada. Te estuviera casado tal vez, pero quiero que vamos a ver a la palabra, cuál es tu condición como soltero, como soltera, delante de ¿quién? De nuestro Señor. Vamos a 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, versículo número 2. Y quiero que pongas mucha atención, porque esta palabra, ahorita viene una palabra que me hizo llorar realmente. 2 Corintios 11, versículo 2, y dice, 2 Corintios 11, 2. Pues los celo con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo. ¿Quién? Mira, iglesia, mujer, levanta tu mano si eres soltera. Soltera. Y también las casadas, levanten la mano. Pero mira, dice la palabra y decía el Espíritu Santo a través de Pablo, mira, yo te prometí a ti, a Cristo como su novia pura, como te he prometido como la que se va a casar con su único esposo, que se llama ¿quién? Cristo. Entonces, si un hombre se mete con una mujer casada, está ofendiendo al hombre y está ofendiendo a Dios. Y si se mete con una mujer soltera, está tratando de quitar la esposa ¿a quién? A Dios, a Cristo. ¿Lo entiendes, iglesia? Por eso la importancia de casarse si tú estás en una relación. Porque si no, estás muerto.
Es verdad, no es, ay no, es que eso ya no se usa. Es que, no, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Tú eres el que decides si sales de esa maldición y te pasas a la bendición de Dios. Tú eres tú el que lo decide. Y vamos entonces a Isaías 54:5. Isaías 54:5. Mire todo lo que estamos aprendiendo, desde lo mismo que Abraham expresaba y hacía en ese tiempo. Vamos entonces 54:5, Isaías, versículo 5. Mira lo que dice ahí. Pues tu creador, ¿qué dice? Será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor. ¿El santo de dónde? El santo de Israel, de toda la tierra. Mujeres, toman conciencia hoy de que su esposo es Cristo. Y como hijas, como esposas de Cristo, le deben fidelidad. Los hombres también, no se me vayan a esconder por ahí los hombres. Somos también los esposos de Cristo, igualmente. Y ese valor se lo tienen que dar, tienen que vivirlo. Y quiero que vamos a Oseas 2. Ustedes saben que Oseas fue un profeta al cual el Señor le dijo que debía casarse con una prostituta para mostrar cuál era el amor que él le tenía a Israel. Aquí hay gente, Israel. Somos del Dios de Israel, somos descendientes de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se llamó luego Israel. Somos de Israel. Somos israelitas por descendencia espiritual. Y dice entonces, quiero que vamos a Oseas y quiero que le pongan mucho atención, mujeres, hombres. Estas letras fueron escritas por el Espíritu de Dios para ti. Quiero que te ubiques ahí. Quiero que te concentres en esta palabra, porque el amor de Dios expresado ahí es impresionante. Vamos entonces al versículo 13, capítulo 2, Oseas 2, versículo 13, lo vamos a leer hasta el 23. Pero quiero que le pongas tanto cuidado como si estuvieras leyendo, y de hecho lo estás leyendo, la carta de tu amado, la carta de tu novio, la carta de tu esposo, al cual tú le fallaste, al cual le has fallado y le hemos fallado. Pero vas a leer el amor y la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo vas a leer así. A mí hoy me partí en dos leyendo esta escritura. No es para que se prepare y empiece a llorar ya, pero yo sé que si el Espíritu de Dios está en ti, va a tocar tu corazón. Y dice así: la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo. ¿Dice quién? El Señor. Mira cómo nos dice primero. Recuerdo cuando ibas y le prendías y le rendías adoración a otros que no era a mí. Cuando te adornabas y te ponías linda, en otras escrituras dice, te pintabas los párpados, te ponías aretes, te ponías brazaletes, tu mejor vestido y tus perfumes para ir detrás de tus amantes. Eso hemos hecho, iglesia. Y aún después de haber sido rescatados de la antigua vida, muchas veces seguimos haciéndolo. Y mira lo que dice el versículo 14: pero luego volveré a conquistarla. ¿Luego volveré a qué? La llevaré al desierto y allí te hablaré tiernamente. 15. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven. Cuando la liberé de su esclavitud en Egipto, así se me entregará otra vez. 16. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío.
en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. El Señor promete que ese pecado y esa maldad que hemos cometido en nuestra vida, Él se encargará de borrarlo de nuestro recuerdo, de borrarlo de nuestros labios, de borrar de nuestra mente esos amores diferentes al amor de Él. Y dice, y nunca más los mencionarás. 18. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos, los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas, todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre. Mira lo que te está diciendo el Señor. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud, justicia, amor inagotable y compasión. 20. Te seré fiel y te haré mía. Y como hombres también, sintamos lo que el Señor está expresando. Dice, te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. 21. En ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá, 22, a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos, y ellos a su vez responderán Jezreel, que significa Dios siembra. 23. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Y usted y yo estamos ahí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Yo no sé si a usted también le causa lo mismo que me causó esa palabra. Y sabes, iglesia, seas casada o seas soltera, como Dios respaldó a Abraham y castigó y iba a castigar a Abimelech por querer tomar la esposa de Abraham, así tú y yo debemos guardarnos con celo para el Señor, porque Él te ama o no te ama. ¿Viste la expresión de amor del Señor? Aún a pesar de fallarle, aún a pesar de que no hacemos muchas ocasiones lo correcto. Entonces, si el adulterio es tomar la mujer de otro, la fornicación es tomar la mujer de Dios, viéndolo así de manera sencilla. Y sabes qué dice la palabra, que si aún en nuestra mente y nuestros pensamientos concebimos entregarnos íntimamente a alguien, ya estamos ¿qué? Fornicando o adulterando. Y ahí te queda en tu corazón para que Él te hable y te aclare. Y vamos al versículo 4. ¿Qué pasó después de eso? Ahí retomamos nuevamente. Vamos a Génesis 20. ¿Estamos conectados? ¿Estamos? Ok, pues seguimos ahí en el versículo 4. Le dijo, en el 3 le había dicho, ya está casada. 4, sin embargo, Abimelech todavía no había, ¿qué? Dormido con ella. Así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? 5, ¿acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias, dijo Abimelech. 6, en el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Cuando alguien te toca y no es tu esposo, ¿con quién se está atentando? Contra Dios. ¿Estamos ubicados ahí? Estamos atentando contra Dios, porque Dios te ama celosamente, porque eres su esposa. La palabra lo declara y la palabra habla ¿qué? ¿Verdad? ¿Alguien lo cree? Así es. Y dice entonces, en el 7 dice, ahora devuelve la mujer a su esposo, y él, ¿qué va a hacer? Orará por ti, porque es profeta. Entonces,
Si él ora por ti, le devuelves la esposa, entonces ¿qué? Vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro que tú y todo tu pueblo morirán. ¿Usted cree que Abimelech no sabía la historia de Sodoma y Gomorra? ¿No había escuchado ya que había sido destruida por el Dios de Abraham? Y después le habla en un sueño a él y le dice: ella es la esposa de Abraham, se la devuelves, porque yo tengo un propósito con él y lo voy a cumplir por encima de quien sea. Y gracias a él estamos nosotros aquí sentados a ese propósito que Dios mismo ha cuidado. Y dice entonces, puedes estar seguro que tú y todo tu pueblo, ¿qué? Morirán. Versículo 8, a la mañana siguiente Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron, ¿qué? Aterrados. ¿Recuerdan cuando pasó la mortandad del pueblo? Cuando violaron a Dina, que cayó terror sobre todo Canaán y nadie les hizo nada después de lo que sucedió. Y dice entonces, quedaron aterrados, versículo 8. Versículo 9. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. Y le pregunta a Abraham: ¿qué te llevó a cometer semejante acto? ¿Cuál era el acto? Haber dicho: es mi hermana. Y dice el 11, Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener ¿a quién? A mi esposa, y me matarán para conseguirla. Eso le dijo el Abimelech. Y le dice en el 12, en verdad, ella es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. 13. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy, ¿qué? Tu hermano. Y algo que me hablaba el Señor ahí muy hermoso. Por eso te digo que si tú dejas que el Señor te hable, Él te habla. Y dice entonces, en ese pasaje, cuando Él dice, ella de verdad es mi hermana, volvamos al 12, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Y el Señor me decía: mira, es que eso no está escrito ahí por casualidad. Mi espíritu, mi Santo Espíritu inspiró para que fuera escrito eso, porque eso iba a venirse cumplido más adelante con Jesús. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Dios solo bendice y aprueba a aquellos que se casan siendo hijos del mismo Padre. ¿Lo recibes? Es impresionante cómo la promesa de Isaías venía con doble seguridad, porque Taré era el padre de Abraham y era el padre, y los dos se unieron para tener un hijo, el mismo padre, pero que venía enlazado a que nosotros hoy día tenemos que estar casados si nos unimos, y si Dios nos entrega a alguien, estar casados con un yugo igual, que es ser hijos del mismo Padre. ¿Lo entiendes? Y me impresionaba porque uno dice, pero ¿cómo así que se casaban entre los hermanos? Sí, en ese tiempo, así pasó con Adán, con Eva. Al principio los hijos, cuando la gente dice, no, es que la Biblia es mentira, porque entonces ¿cómo es que Caín con el tiempo fue y se buscó una esposa y se casó?
Sí, es que pasaron muchos años y ellos habían tenido hijas, hijos, ellos tuvieron otros y con el tiempo ya había mucha población. Y en una de esas de familia, Caín se casó con una de ellas. Pero lo que quiero que entendamos y que el Señor ponía eso en mi corazón es que, y otra cosa, y es que Dios enseña que antes de ser esposos tenemos que ser hermanos. Tú no te puedes, si quieres la bendición de Dios, casarte con alguien y unirte con alguien que no tenga el mismo padre que tú. Debes hacerlo de esa manera. Debes casarte y debes unirte si es que Dios tiene un propósito. Sabemos que no todos Dios los ha diseñado y hecho para tener pareja. Solo Él lo sabe, nosotros tampoco. Pero solamente Él sabe si lo tiene para que sea su voluntad. Entonces, a la manera, y algo muy importante es que se deben casar o se deben unir entre hijos del mismo padre, pero también tienen que tener la condición de ser ¿qué? Hijos. Ser hermanos, pero ambos ser hijos. Porque hoy en día podemos decir comúnmente, no, es que toda la tierra son hijos de Dios. Sí, Dios hizo a Adán, hizo a Eva y toda la descendencia seguimos siendo ¿qué? Hijos de Dios, pero Dios tiene otro estándar. El Señor ha puesto otro estándar. Y vamos a Romanos 8:14, sin perder el 13 de Génesis 20. Vamos a Romanos 8:14. Y dice así: pues todos, ¿quiénes? Todos los que son, ¿qué? ¿Cómo soy yo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo ser guiado? Cuando obedezco lo que el Espíritu de Dios dejó escrito en su palabra, porque fue su inspiración. Si yo me dejo guiar por su palabra, obedezco lo que Él me ha enseñado, dice el Señor, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Cuando somos guiados por la verdad y a la verdad. Juan 1:12. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Por eso se casarán dos hermanos, hijos del mismo Padre, creador del cielo. Y por eso Dios no bendecirá uniones de diferentes padres que no sea Él. ¿Lo entiendes? No lo bendecirá. ¿Por qué? Porque debemos ser hijos del mismo Padre. Pero a veces no falta que nos gane el ojo, ¿cierto? Ay, es que es tan lindo. Mira cómo se ríe esos huequitos que se le hacen por aquí. Es que es tan linda. Es que como me la recetó el doctor. Es que yo soy cristiana, él no, pero yo lo convierto. ¿Lo ha escuchado? Yo lo convierto. Y mira, es que es el hombre de mis sueños. Sí, pero también será el de tus pesadillas. Si no es un hombre que se somete a Dios. Si no es un hombre que se somete al mismo Padre que te hizo a ti, que te ama a ti, que te cuida como la mujer que eres. Porque vales mucho. Porque eres única. Dios te hizo y rompió el molde. Sí, es de verdad. No hay otra. No hay otra como tú, no hay otro como tú. Pero cuando tú dices, y si tú haces relaciones fuera de ese mismo Padre, va a pasar lo que les pasa a muchos. Donde el esposo le dice ya la ve gordita, le dice: ¿y dónde está ese cuerpito del que me enamoré cuando nos casamos? Y ella le dice: pues te lo comiste, mira la panza que tienes. ¿Cierto? Porque no hay espíritu, porque solo hay carne, porque solo hay ojos mundanos.
¿Sabes qué triste? Veía hace días algo que sucedía. Y una mujer de 65 años aproximadamente, su esposo ya no la miraba como a su esposa. Y ella se operó, se hizo sus implantes, todo. Y ella dice que a partir de eso, no, él volvió a ser el hombre que ella siempre había tenido. Se enfermó, le dio un cáncer por las prótesis y lo que tenía. Y cuando le fueron a operar dijo, no, yo no me las quito porque eso es lo que me devolvió a mí la vida con mi esposo. Es triste, ¿no? Es triste cuando el amor viene, no amor, viene algo que es del mundo solamente, una atracción, un deseo. Y cuando no viene de Dios. Y la mujer murió porque no quiso renunciar a sus implantes. Porque estaba pegada y suplicando lo que creía un amor. Por eso el amor que Dios pone es un amor para amar a la persona, no solo por fuera, sino desde adentro. Y eso es lo que Él busca, es lo que Él quiere. Y Él nos enseñaba, y en esta escritura, cuando Él decía, es mi hermana, pero la enseñanza profunda, no sé si usted la recibió, yo creo que sí, es que a la manera del Dios de Israel, es la única manera en la cual nosotros podemos esperar una bendición de parte de nuestro Señor. Y vamos a Proverbios 22, 24, porque hay algo muy importante. Y a veces dice la muchacha o dice el muchacho, no, es que, no, ella es un poquito mal geniadita, pero es que es tan linda. Es un poquito mal geniadito, pero es que es tan hermoso. Y mira lo que dice la palabra, Proverbios 22, 24, 25. No te hagas ¿qué? Amigo de la gente irritable. ¿Conoces alguno por ahí irritable? Y dice, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro ¿qué? Tu alma. Por eso no podemos unirnos en yugo desigual. Por eso no debemos juntarnos con cualquiera, sino con aquel que sea hijo de mi mismo Padre. Y aún así es difícil, pero es más seguro. ¿Lo tienes? Ok. Vamos al 14, otra vez de Génesis 20. Ya se nos acabó el tiempo. Génesis 20, versículo 14, y dice, entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo ¿a quién? Además le devolvió su esposa, además le devolvió a su esposa Sara. 15, después Abimelech le dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Sabes, solo Dios en el momento preciso que tenga algo para darte, Él te lo va a entregar. Él te lo va a entregar por encima de la situación que sea. Si Él tiene un plan y un propósito, Él lo va a hacer. Solo es que obediencia, sujeción, permanencia en su palabra. Y dice entonces, escoge cualquier lugar, revisa mis tierras, escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Dios puede restaurar y restablecer cualquier cosa que haya habido en nuestra vida. Y puede que tú hayas tenido, porque vinimos del mundo, estuvimos en el mundo, hicimos muchas cosas, pero si tú te arrepientes, si te has arrepentido delante de Dios, borrón y ¿qué? Cuenta nueva delante del Señor. Y eres esa novia pura, especial, reservada para ese esposo que te está esperando para casarse contigo en las bodas del Cordero. ¿Cierto, iglesia? Y dice entonces ahí en el 16, en el 17, entonces Abraham oró a Dios
¿Y Dios sanó a quién? Y a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos, porque cayó una maldición sobre ese pueblo a causa de haber tomado a Sara. 18. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa ¿de quién? De Abraham. Entonces podemos aprender y seguir aprendiendo de Abraham, que seguía obedeciendo la voz del Espíritu de Dios, seguía actuando y dejándose mover como Dios quería que se moviera, y aunque hubiera dificultades siempre confiaba ¿en quién? En Dios. Y Dios decidía, peleaba las batallas por él, le daba los premios y le entregaba las cosas que ni se esperaba, porque Dios así ama, así responde a aquellos que le aman de verdad y de corazón. ¿Será que es bueno amar al Señor de verdad? Hay promesa real en servirle, en entregar nuestra vida. Entonces ponte en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por lo que hoy nos ha hablado a través de la vida de Abraham y de Sara. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, porque tú nos sigues sorprendiendo, Santo Espíritu. Cada vez, cada día nos sorprendes con la infinita sabiduría, el infinito amor que nos tienes, mi Señor, aún sin merecerlo, Padre. Dale gracias al Señor y dile: Señor, no te merezco, pero te necesito. Dile así al Señor. Dile: Señor, no te merezco, pero te necesito. Señor, te necesitamos, Dios. Solo podemos depender de ti, Señor, no hay otra fuente. Como decía Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es hora que le pidas perdón al Señor si tal vez como mujer, como hombre joven, soltero, soltera, no te has dado el valor que Dios quiere dar y no te has puesto en la posición que Él te tiene. Dile: Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a hacer las cosas de la manera correcta, Señor. Quiero agradarte, quiero robarme tu bendición, o por lo menos no ganarme tu maldición al desobedecerte. Gracias porque nos enseñas a través de Abraham que primero se es hermano y después se es esposo. Porque a tu esposa también debes tratarla como a tu hermana. Debemos actuar como hermanos, hijos del mismo Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú has hablado a cada corazón de distintas formas que aún ni siquiera me imagino, Señor, porque tú has hablado directamente a cada uno de estos tus pequeños. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos bendigas, Dios, que nos lleves de tu mano y que sigas hablando en nuestro corazón, que sigas transformando nuestras vidas a través de esa palabra que es verdad, a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar.